Hola, ¿cómo les va, amigos? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia y la propuesta de hoy es trabajar con hilo de yute. Miren qué bonitas estas canastas hamacas que son súper prácticas. Algo más que podemos hacer para nuestro hogar en tan solo una tarde con muy poco material, y miren qué bonito. Ahora los conseguimos de colores, con distintos grosores. El hilo de yute, que es tan bonito, tan rústico, le da ese toque tan hogareño. Miren qué bonito. Estas son unas canastitas muy simples con un punto red de cadena, y acá la tengo con algunas lanitas que las podemos emplear en cualquier parte de la casa, no solamente para poner lanas, puede ir al baño, puede ir en la cocina para guardar nuestras cositas, puede ir en nuestros placares. Así que una propuesta más para el hogar. Espero que les guste. ¿Y qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, ¿qué les parecen las hamaquitas estas que son tan prácticas y tan lindas? También tenemos un trabajo muy rápido para elaborar, y el material que ustedes elijan. En mi caso, hoy tejemos con yute, pero se puede hacer con hilo de algodón, se puede hacer con totora, podemos elegir un hilo de algodón bien grueso o mezclar varios colores y tejer 2, 3 hebras juntitas, también quedaría muy bonito. La elaboración es rapidísima, así que, bueno, miren, acá tengo un yute de grosor, este es intermedio, hay uno más finito y también he visto uno que es un poco más grueso. Y lleva muy poco material. Y la base para tejer son cadenas, así que cadenas y puntos bajos, es muy simple. En mi caso elegí una aguja de aluminio 5.5 milímetros. Puede ser una 6 hasta una 7, depende también del grosor que vayan a elegir, del material que ustedes vayan a elegir. Me gustó hacer esto porque para una cocina es muy práctico. Y bueno, en este caso para guardar lanitas, para guardar juguetes, por eso decía, ustedes van a elegir el material. Y esto es una base, de aquí en más a soñar y a agregarle detalles. Eso está buenísimo, que cada uno juegue, como digo siempre, juguemos con el crochet. Necesitamos estos materiales nada más, así que vamos a comenzar con una base. Esta tiene una base, porque se comienza por el centro, tiene una base de 40 puntos. La que voy a hacer ahora la voy a hacer con 30 puntos, un poco más pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer cadenitas. En principio voy a tejer 10. Tengo las 10, bueno, esto me va a servir para tejer el primer anillito. Y acá en la primer cadena voy a cerrar con un puntito, ahí, un punto bajo. El yute es un poco rebelde para tejer, pero se teje bien, Bueno, a partir de este anillito voy a tejer 30 cadenas ahora. Voy a tomar este también un poquito. Ahí. Simplemente tejo 30 cadenas. Tengo 2. Bueno, acá tengo mis 30 cadenitas y ahora voy a repetir este aro. O sea que acá lo que puedo hacer, si quieren, no quieren contar, marco un poquito ahí con un marcador y cuento 10 cadenas más. 1, 2, 3. Tengo las 10 y regreso para cerrar aquí donde dejé mi marcador el arito del otro extremo. Bueno, y tejo un punto abajo. Este va a ser el inicio y el centro de nuestra hamaquita, de nuestro canasto, que se hace como si fuese una hamaquita. Bueno, ahora, ustedes le van a dar el largo que necesiten. La quieren hacer más largas, la pueden hacer y van a quedar más grandes. Yo, como hice esa con una base central de 40, quería hacer esta un poquito más pequeña y para que también vean otro tamaño. Y obviamente ya les dije sobre el material. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer arcos de 5 cadenas, la mitad de estos 10. ¿Ven? Porque acá tenemos, si contamos la unión, tendríamos 2 arquitos de 5 cadenas. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5
y cuento las 5 de aquí. 1, 2, 3, 4. En la quinta tejo un punto bajo. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre voy a repetir lo mismo. Y otra vez, cuento las 5 de base. 3 y 2, 5. Acá tejo un punto bajo. Bueno, así hasta llegar a este punto bajo que hemos ya agarrado la manijita de este lado. Este arito de este lado. No es una manijita, es un arito. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá llegué hasta el punto bajo, el inicial, donde cerramos el primer arito. Ahora me voy a ir con puntos deslizados hasta la mitad del arco. Ahí. 2. Y el tercero. Acá yo ya estoy en la mitad del arco. Acá mismo voy a tejer un punto bajo. Y para girar esta hebra, ¿saben qué voy a hacer? La voy a cortar para que no me distraiga. Total, ya quedó agarradita. Ahora voy a hacer la primer manijita, porque consta de varias vueltitas para hacer la manija. Entonces la primer manija la voy a hacer con 20 puntos. Tejo 20 puntos de cadena. 3, 4. Bueno, acá tengo los 20 puntos y voy a regresar al medio, aquí, a la mitad de este arco, y tejo el punto bajo. Esto que hice en este extremo, ahora voy a ir 5, 5, 5, 5, 5. Cuando llegue acá a la mitad, hago exactamente lo mismo, pero me voy a quedar tejiendo. Miren, hago el primer arco. 1, 2, 3, 4, 5. Y salto directamente al arco que tengo aquí. Siempre nos vamos a manejar sujetando con un punto bajo un arco sobre el otro anterior. Tengo 4, 5. Y ahí va. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir enganchando estos arquitos uno sobre otro. Hasta llegar aquí. A la mitad de este que sería el último, el otro extremo. Y vuelvo a repetir la manijita de 20 puntos. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque repetir lo mismo que hicimos acá, lo voy a hacer acá y ya después les cuento. Bueno, acá llegué y ya sujeté en el último arito estos 20 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Repetir el mismo movimiento. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salto al arco que sigue aquí y sujeto con un punto bajo. Este movimiento lo vamos a hacer hasta llegar aquí, a este punto bajo. ¿Cuándo llego a este punto bajo? Bueno, ahí me detengo para contarles cómo continuamos con la manijita, ¿sí? Pero esto es repetir exactamente lo mismo. Les decía que es un trabajo súper fácil y muy rápido de hacer. Ustedes solo busquen el material que más les guste porque lo pueden hacer con muchos materiales diferentes y siempre va a quedar bien. Y son muy prácticas estas canastas. Bueno, me quedo haciendo mis arquitos hasta donde les comenté. Miren dónde enganché. Enganché mi punto bajo sobre el punto bajo. ¿Ven? Aquí. Y ahora voy a volver a hacer esta manijita, pero la anterior la hice con 20 puntos. Esta la voy a hacer con 21 puntos. Y la voy a sujetar en este punto bajo de este lado. Entonces me quedo haciendo mi cadena para la manija, 2, 3 de 21 puntos. Bueno, una vez que tengo los 21, ahora va a ir así suelta, la vamos a dejar porque luego la vamos a sujetar, pero así sueltita la dejamos y la cerramos aquí en este punto bajo. Otra vez con un punto bajo. Bueno, este movimiento que hice acá, me voy a venir con los arquitos de 5, sujetando arco por arco. Llego acá
al punto bajo, vuelvo a repetir los 21 puntos y la sujeto aquí con un punto bajo. Se los explico porque me voy a quedar tejiendo, que esto es repetir exactamente el mismo movimiento y muy fácil, así que no las voy a aburrir con esto, simplemente hago cadenitas. Miren qué fácil. Bueno, me quedo haciendo los arquitos. Bueno amigos, miren cómo es esto. Acá tengo 2 de estas manijitas y 2 aquí. Ahora voy a seguir haciendo arcos y voy a repetir este movimiento, lo mismo que hemos hecho aquí. Siempre nos vamos a detener en el punto bajo. Lo mismo que hicimos acá, pero vamos a sumar una manijita más y esta vez va a ser de 22 puntos. Si ustedes notan, hicimos la primera de 20, la segunda de 21 y vamos a hacer una tercera de 22 puntos, pero los movimientos siguen siendo los mismos, así que me voy a quedar tejiendo arquitos. Acá voy a tejer los primeros 5, 3, 4, 5 y sujeto en mi primer arco acá con un punto bajo, así hasta dar toda la vuelta. Y recuerden, acá vienen 22 puntos, llego a este extremo y también hago los 22 puntos y luego les cuento cómo seguirían las hileras, porque esto parece muy angostito, pero luego esto se va abriendo porque este punto red de cadenas cede muchísimo y se abre bastante. Pero hasta ahí les comento nada más porque es repetir lo mismo. Tenemos 22 puntos de cada lado y ya les cuento cómo sigue. Bueno, una vez que ya tenemos las 3 manijitas, como les contaba, las vamos a dejar así por ahora. Y vamos a comenzar a hacer arcos nuevamente. 2, 3, 4, 5. Sujeto en este primero que está aquí. Y así me voy a quedar tejiendo. 3, 4, 5. Acá sujeto. Y les voy a comentar hasta dónde. Voy a tejer hasta este punto. Cuando llegue a este arco, no al último, cuando llegue a este, me detengo para explicarles cómo vamos a hacer. Porque yo ahora quiero ensanchar un poquito más la trama sin tocar las manijas todavía. Entonces yo le voy a dar un par de vueltitas más y les quiero mostrar cómo vamos a hacer. Cuando llegue a este punto, les muestro, les indico cómo hacemos. Acá llegué donde les comentaba, a este arquito, y me falta tejer este. Pero a este lo vamos a tejer de esta forma, miren, porque yo tengo que volver. No voy a dar toda la vuelta. De aquí mismo regreso una hilera más. Entonces, tejo 2 cadenitas, tomo lazada y dentro de este arco voy a hacer una vareta. Ahí. Entonces completo el arco, pero estoy ubicada en el medio para regresar. Por ahora acá no voy a tocar nada, queda en suspenso. Ya con este arquito, miren lo que hago, giro y una vez que giro voy a pasar por debajo, traigo la hebra y tejo el punto bajo. Inicio haciendo arcos aquí hasta llegar al otro extremo. Y ya les voy a mostrar. Tengo los 5 y completo el arco, ¿ven? Así. Entonces estoy haciendo una hilera, esta es la anterior, y acá tengo otra hilera de arcos que ya no cuentan con el mismo borde que tenían las cadenas. Lo estamos ensanchando. Me quedo tejiendo. Bueno, acá llegué y me falta este arquito de este lado. Entonces acá directamente tejo sobre el arco el punto bajo. Ahí. Y ahora voy a saltar con 5 cadenas. Miren, una. Ahí, esperen que se me revela este hilito. 2, 3, 4, 5. Es más caprichoso que yo. Miren, para que les diga eso, es mucho. Es mucho decir. Bueno. Hice este arquito para incorporarlo y sumarlo al resto de la base, pero al mismo tiempo me va a servir para sujetar todas estas cadenitas en principio. Vamos a hacer
un punto bajo, sujetando todas estas cadenitas. Entonces, sumé un arco y lo que hice también fue integrar el tejido de base con la manija, ¿sí? O sea que hicimos 2 hileritas de más para ensanchar de este lado. Ahora vamos a ir de este lado. Y ya lo incorporé a la manijita. ¿Qué voy a hacer aquí? Acá, como yo sujeté con un punto bajo y al sujetar aquí me llevó unos 3 puntitos aproximadamente, más o menos 2 puntitos del borde inicial. Entonces yo a partir de ahora voy a contar unos 19, 18 puntitos hasta dar toda la vuelta. Esta sería la última cadena que vamos a hacer para la manija. Así que cuento 19 puntitos y ya les comento cómo seguimos. Acá tejí mis 19 puntitos. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a sujetar todas las cadenitas con un punto bajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Acá, esta hilera, esta es distinta a esta. Acá tenemos que ir con puntos haciendo arcos hasta llegar a este. Cuando llego aquí, repito lo que hice con la vareta de este lado. Vuelvo. Pero se los voy a mostrar, no se preocupen, solo les estoy comentando. Llego con la vareta hasta aquí, vuelvo. Hago con la vareta lo mismo y vuelvo. Porque tengo que regresar para sujetar este lado. Entonces de este lado tenemos que hacer una hilerita más. Y ahí vamos. Miren. Sujeté ya con punto bajo. Vuelvo a hacer los arcos. 2, 3, 4, 5. Ahí. Me enrosca este hilito divino. Ay, cómo se enrosca. Bueno, ahí, sujeto y hago lo mismo. Llego hasta, miren, llego hasta este arco. Cuando llego a este arco, les muestro cómo volvemos a hacer con la vareta desde aquí. Obviamente lo voy a repetir porque nunca me voy a cansar de repetir que todo lo que repito una y otra vez es para que los que se inician, los principiantes, que cuesta un poquito más, hay veces enganchar esto, lo del crochet, que hay veces a nosotros nos parece una obviedad o que parece tan simple, y cuando recién nos iniciamos en el tejido, las cosas no son tan simples como se ven. Entonces hay que explicar paso a paso para que todo el mundo lo pueda hacer. Así que por esa razón repito una y otra vez. Bueno. Me quedo tejiendo hasta llegar a ese último arquito que les mencioné y seguimos. Bueno, acá este es el punto que hacemos. 2 cadenas, tomo lazada y busco el centro de este arco para sujetar la vareta. Y regreso para tejer una hilera más porque quiero ensanchar, no quiero engrosar las manijas, sino simplemente quiero ensanchar mi base. Lo giro, cuando lo giro paso por debajo, engancho y tejo un punto bajo. Y regreso con arquitos. Los arquitos siempre son de 5 cadenas. Es muy fácil, muy fácil de hacer. Hay que prestar atención quizás aquí cuando ya estamos en estas últimas hileritas para poder formar esta hamaca tan bonita, tan vistosa y tan útil. Bueno, me quedo tejiendo hasta llegar otra vez, hasta llegar acá, a este último arco. Porque cuando llegue a este último arco voy a repetir con la vareta sujetando este al medio, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, una vez más, 2 cadenitas y la vareta en el centro del arco. Ahora giro y regreso, en este caso para ensanchar es la última hilera. Luego nos faltaría una hilera más, pero sería como para ir terminando. Esta, lo que voy a hacer es terminar con todos estos arquitos. Ven, acá ya hicimos el regreso. Vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí. Cuando llego acá me voy a detener para explicarles cómo hacemos con esta manijita que tenemos de este lado, ¿sí? Pero me quedo tejiendo hasta llegar a este arquito, este que sería
el último o el primero, depende de qué lado lo miramos, ¿sí? Me quedo tejiendo. Llegué al último arquito, porque estos son los de vareta, ¿ven? Ahí. Entonces vamos a hacer un arco más, 3, 4, 5, y voy a estirar un poco, si me deja el hilo de yute. Y voy a enganchar adentro de este arco, acá, el punto bajo. Y queda este sujeto ahí. Y voy a volver a hacer otro arco. 1, 2, 3, ahí voy. 4, 5. Y lo sujeto de este arco, ahí. Y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Y con estos 5 vamos a saltar dentro de la manijita sujetando las 3 cadenas y tejemos el punto bajo. Ahí. ¿Ven? Acá le sumamos estos 3 arcos. Ahora, voy a hacer los mismos puntos que hice en la otra manija. 19 puntos y sujeto de este lado. Y ya les comento cómo iniciamos acá. Bueno, ahora voy a repetir lo mismo. Voy a hacer un arco, lo cierro aquí en este pequeño. Hago otro, lo cierro en este pequeño. Y hago el tercero que me llegaría a toda la hilera de arquitos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. 2, 3, 4, 5. Y lo sujeto aquí. 2, 3, 4, 5. Lo sujeto aquí. Y los otros 5 que van ya directamente a la línea de arcos que tenemos en este lateral. Bueno, me voy a detener un poquito para mostrarles. Estiro un poquito a este hilo loco que me está haciendo renegar un poquito. Bueno, ahí va, miren. Ustedes dirán, Sandra, eso no tiene forma de hamaca todavía. Ya viene, ya viene. Bueno, una vez que ya enganché aquí los 3 arquitos, me voy a quedar tejiendo todos los arquitos que correspondan, donde veo uno sujeto. ¿Ven? Hasta aquí. Cuando llego a este punto, comenzamos a hacer la manijita, ya se las muestro. Así que me quedo tejiendo esta parte. Acá llegué al último arco. Entonces, voy a tejer 2 cadenas, 3 cadenas. Todo va a depender del material que ustedes estén tejiendo. Yo que tengo este material que es bastante gruesito, con 2 cadenas es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a enroscar de nuevo todas las cadenas. Pero esta vez la vamos a llenar con, o rellenar, o cubrir con puntos bajos. ¿Ven? Este nos olvidamos, ese va a quedar por debajo. Hacemos así, envolvemos y tejemos punto bajo. ¿Cuántos? Bueno, va a depender, como les comentaba recién, según el material que ustedes tengan. La idea es ir cubriendo más o menos, no pegadito, pegadito, porque si no se va a hacer como tipo vuelo. Pero ven, vamos sujetando las 3 cadenitas y vamos tejiendo uno al ladito del otro y envolviendo las 3 cadenitas. Entonces estamos formando lo que sería esa manijita bastante gordita y gruesita que le queda tan bonito a este trabajo. Miren, yo ni siquiera los cuento, simplemente voy cubriendo y sujetando las cadenas. Ahí, ¿ven? Entonces yo ya estoy teniendo un grosor importante para que me sirva de manijita. Igual todavía falta alguna vueltita, pero les quiero comentar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, me quedo tejiendo y a cubrir toda la manijita y ya les comento cómo continúa el resto del trabajo. Bueno, una vez que yo veo que me gusta cómo le fui tejiendo estos puntitos bajos, me gusta cómo queda, el efecto que queda, voy a volver a tejer 2 cadenitas, ahí, hasta llegar aquí. No a este arco, sino acá, a este próximo que está aquí. Y tejo un punto bajo y otro punto bajo. 2. Ahora, les voy a explicar algo. Lo voy a detener acá.
Se me enrula esto, se me enrula porque tiene una torzada terrible, pero está quedando divino. Esto queda muy plano, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Los arcos son de 5 cadenas, pero yo ahora dentro de cada arco voy a tejer 3 puntos bajos. Y eso se lo voy a dejar a su elección. Pueden tejer 2 si quieren que la canastita se cierre un poquito más. Pero les comento cómo vienen los pasos. Acá voy a hacer 3 puntos bajos y luego en la próxima hilera hago una disminución. Si ustedes quieren hacer a partir de ahora 2 puntos bajos y que quede como mucho más cerrada como la que les mostré y la que vieron en la presentación, que quede más cerradita la boca, bueno, eso es una elección. A mí me gustó, me pareció que es muy cómoda con el cierre que yo le di. Pero ahora empieza una especie de disminución porque yo voy a tomar solamente 3 puntos bajos, no los 5 que tiene el arco. Entonces 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, menos en la orillita que ya les comenté cómo empezamos acá. Y bueno, eso lo vamos a ir repitiendo. Pero mientras tanto les muestro. De aquí, de estos 2 puntos bajos, salto directamente dentro del arco y tejo 3 puntos bajos. Entonces al tejer menos puntos, porque no estoy tejiendo los 5, yo ya estoy haciendo una pequeña disminución. Y el canasto, más allá de que es una hamaca, se supone que es bastante abierta, ven, salto directamente al arco que sigue y vuelvo a tejer los 3 puntos bajos. Entonces estoy haciendo esta pequeña disminución que empieza como a cerrarse la boquita, pero no se cierra del todo porque yo estoy haciendo una maquita, ¿sí? Bueno, esto es muy fácil, muy simple y rápido de hacer. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo los 3 puntos bajos. En este voy a hacer 2, como hice al inicio. Y voy a saltar con 2 cadenitas dentro de la manija y vuelvo a repetir esa cantidad de puntos que me llevó la otra manija y la vamos forrando con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. ¿Ven? Repito exactamente lo mismo que hice aquí. Acá, este es el lado que yo tejí. Bueno, esto me voy a quedar tejiendo, así que luego les muestro cómo seguimos. Di toda la vuelta otra vez. 2 cadenitas, 2 puntos bajos y otra vez los puntitos bajos de este lado en cada arco. Cuando llego acá les comento cómo seguimos esta última vuelta que nos queda. Acá di toda la vuelta y estoy en estos 2 puntitos bajos. Entonces voy a hacer acá un punto corrido, vuelvo a hacer 2 cadenitas y acá en donde encuentro el punto bajo, todo punto corrido. ¿Ven? Miren, en el punto bajo un punto corrido y voy a dar toda la vuelta de la manijita. En principio es para no hacerla más ancha, pero al mismo tiempo queda muy decorativo. Ahí. ¿Ven? Miren qué bonito que queda. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vuelta y acá ya comienza la nueva disminución. Y les muestro cómo va quedando. Bueno, acá di toda la vueltita. Miren qué bonito que queda con el punto deslizado. La verdad que precioso. Llego bien hasta el borde. Y ahora voy a hacer disminuciones. Hago estas 2 cadenitas que veníamos saltando. Y voy a tejer. Donde están los puntitos bajos, yo voy a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. Es la disminución que yo elegí. Y uno voy a saltar directamente. Tengo 3, 4 y 5. El próximo no voy a sujetar uno y uno y hago la disminución. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Yo directamente acá, por el material que tengo, entonces este lo salto, me voy al lado. Y vuelvo a contar 5. Y me voy a detener para comentarles y mostrarles algo. Ahí tejí 2, 3, 4 y 5.
Ustedes si quieren pueden hacer 4. Bueno, salto este y voy al lado. En vez de hacer la disminución convencional, la que hacemos siempre, bueno, hay 2 o 3 formas, pero por lo general cerramos los 2 puntos juntos. Bueno, quiero mostrarles, miren. Esta va a ser mi última disminución en mi caso, porque yo ya di toda la vuelta con el punto deslizado y comencé a hacer esta última disminución. Ustedes quieren hacer cada 4 hileras y saltar un punto o hacer una disminución, depende del material que tengan, lo pueden hacer. Si ustedes notan acá, si yo acá sujeto con la manijita la canastita, esta boquita empieza a cerrarse. Acá se cerró bastante tejiendo los 3 puntitos. Quizás no se note porque como es ancha, pero ayuda un montón esa disminución que hicimos con los 3 puntitos en cada arco. Entonces, como esta es la última, yo hice 5 puntos bajos, salté un punto, estoy haciendo una disminución. O hacen la disminución convencional. Y si lo quieren más cerradito, tejen 4 puntos bajos y una disminución. Cuando llego acá, repito el mismo movimiento que hice en esta manija. Salto estos 2 puntitos y aquí voy a hacer todo un punto deslizado y repito esa disminución de cada 5 puntos, salto hasta dar toda la vuelta. Cuando yo me encuentre de este lado, directamente ya corto el hilo, porque en mi caso este ancho es suficiente para mi hamaquita. Así que me voy a quedar tejiendo porque se los expliqué, aunque son pasos muy simples, pero como les comentaba anteriormente, hay principiantes que se están iniciando en el tejido y esto, bueno, cuesta un poquito más. Entonces a partir de ahora cuento mis 5 puntitos y salto uno de base directamente para hacer mi disminución. Ustedes no sé si notaron, yo no corté el hilo en ningún momento. No lo quise cortar en ningún momento por este hilo precisamente porque no quería hacer nudos ni que queden muy gruesos ni nada por el estilo. Entonces directamente lo hicimos de un solo tirón a esta canastita tan bella. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonita que queda, ahí está, listo. Yo corté, hice el nudito aquí y ahora simplemente nos quedaría esconder esta hebra. Que lo pueden enhebrar en alguna aguja bien gruesita que tengan, estas de coser lana bien gruesitas. Yo me la fui llevando hacia adentro de la manija a esta hebra porque es donde está el tejido más gruesito. Entonces la podemos esconder mucho mejor. La vamos enredando. Miren, yo sujeté con una aguja más pequeña para que me sea mucho más fácil llevarla. Entonces la alejamos del nudo, ahí, y recién ahí cortamos lo que sobra. Bueno, ustedes ya vieron la presentación, vieron cómo quedan de bonitas, ideas para utilizar, bueno, muchísimas. Podemos poner lanas, podemos poner nuestros hilos, pero también podemos llevarla a la cocina y poner nuestras verduras más inmediatas, que quizás podría ser o fruta, o no sé, cebollitas, zanahoria, estas verduritas que nosotros usamos a diario. Y esta es más pequeñita, esta quedó hermosa. Ahora hay que amoldarla un poco. Se puede también humedecer para darle un poquito de forma, que quedaría muy bien porque el chute, por ejemplo, es bastante rígido dentro de todo, pero la verdad que queda realmente precioso. Miren las diferencias de tamaño, porque esta tiene solamente una hilera de arquitos menos, tiene 30 puntos, a la otra le hicimos con 40 puntos y esta sería la diferencia. Bueno, está bien que aquella tiene mucho más peso, esta apenas tiene una madejita, pero da para guardar un montón de cosas. Si la hacen con lanitas o con hilo de algodón para juguetes, o también pueden hacer para el baño, que quedan muy muy bonitas y las podemos poner una arriba de la otra en distintos tamaños y nosotros podemos guardar nuestras cositas que necesitamos tenerlas a la vista y que nos sea muy muy útil esta canastita. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten de este tejido bonito. Como siempre digo, el crochet nos da muchísimo, hay mucho para hacer. Hay infinidad de ideas y también los materiales se prestan para seguir tejiendo cosas bellas y muy útiles para nosotros. Y bueno, obviamente prendas y lo que a uno se le ocurra. Bueno, muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y espero que disfruten de este tejido bello. Chao, nos vemos.